Bueno, buenas noches a todos. Soy María Fase, directora literaria de Lumen, Alfaguara y Reservoir Books. Estoy encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos en este encuentro, aquí en persona o detrás de la pantalla. Gracias a la Alberti tan querida y a Lola Larumbe por acogernos una vez más. Antonio Lucas, que va a conversar con Manuel Vilas, y a Manuel por habernos confiado este libro extraordinario a Lumen. Hoy es un día de fiesta para todo el equipo. Ninguno de los dos necesita presentación, pero los voy a recordar. Antonio Lucas es un gran poeta y periodista, muy querido, autor de muchos libros, ganador en poesía de premios como el Premio Loewe, como el Premio Iberoamericano Generación del 27. Manuel Vilas también es poeta y ganador de varios premios. Lucas es además un autor de muchos libros, pero se ha revelado el año pasado como un gran novelista, con una primera novela, Buena Mar, que les recomiendo a todos, que publicamos en Alfaguara, que ha sido reconocida por el público, por la crítica, y bueno, estamos esperando. Y por Manolo. Y por Manolo, por supuesto. Y ya estamos esperando el siguiente paso de Lucas con fervor. Bueno, Manuel Vilas, yo pensaba hoy que tiene algo en común, bueno, muchas cosas en común con Lucas, pero además tiene una cosa en común con todos nosotros, y es que es un gran lector, curioso, voraz, y no hay felicidad más grande para mí que recibir un mensaje de Manolo pidiéndome un libro de Lumen, y allí lo mando raudamente, Idea Vilariño o lo que sea. Bueno, Manuel es un poeta excepcional que ha publicado varios libros también, ha ganado muchos premios, como el premio Fray Luis de León, como el premio Jaime Gil de Viedma, el mismo premio de Lucas, el premio Iberoamericano Generación del 27, pero quizás es más conocido como narrador y tiene una carrera muy particular con un hito que todos tenéis presente. Manuel ya había escrito libros tan formidables como España, Aire Nuestro, Los Inmortales, El Luminoso Regalo, 700 millones de rinocerontes, y ustedes me corregirán quizás después, pero era un autor con mucho prestigio, venerado por la crítica, pero un autor de culto, sí, ¿no? Hasta que llegó un vendaval que se llama Ordesa y pasó de ser un escritor de culto a fenómeno. Yo creo, pero no sé, ahí veo un rasgo en común con un autor como Aramburu, ¿no? Que parecería que han estado haciendo esa carrera tan rigurosa y tan precisa, como preparándose para esa explosión. Hacíamos la calle. Nos sacó de la calle. Ordesa fue ese libro fundacional, ese libro extraordinario en el que muchos lectores, una generación entera, se vio representada. Y cuando le preguntábamos a Jania Yanagihara, una autora de Lumen, autora de Tan Poca Vida, cuál era para ella el secreto de ese éxito, ¿no? De tan abrumador, y ella decía, es un libro que la gente tomó como identidad, como un libro que los define. Yo creo que pasó lo mismo con Ordesa, y es emocionante ver en Alfaguara cómo seguimos teniendo lectores, siguen llegando comentarios. Por eso cuando Manuel me contó este proyecto, me propuso hacer una antología muy personal de su poesía, con un claro hilo autobiográfico, y que además, estuvimos los dos de acuerdo, tuviera poemas inéditos y que fuera lo más amplia y ambiciosa posible. Yo enseguida pensé, pues, una sola vida, que en ese momento todavía no tenía título. Estuvimos ahí dudando, pero Una sola vida ahora no parece que no puede tener otro título. A María. Era un verso. Ella es la culpable. La que sugirió el título. Pues yo pensé, Una sola vida va a ser a la poesía de Manuel lo que Ordesa a su narrativa. Y bueno, también me gustaría creer que por este gran libro, Una sola vida, muchos lectores volverán a leer poesía, quizás volverán a leer a secas, o empezarán a leer poesía, era la segunda creencia o deseo. Y nada, no me extiendo más porque tengo muchas ganas, como todos ustedes, de escuchar a Antonio y a Manuel.
y al terminar este diálogo, Manuel firmará ejemplares de su libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, María Paste ya desde el acierto del título ya se ha ganado todos los éxitos de esta antología. Bueno, antología y novedad. Vamos a ello. Antología y novedad. Mira, una sola vida, así se titula, ya lo veis ahí. Y yo, que tengo aquí unas notas y las quiero decir antes de que luego Manolo explique más a fondo y más adentro este artefacto, este trabajo, porque no es solo una antología, eso es muy importante decirlo. Y claro, yo me he dado cuenta de que una semana en la vida de Vilas da para mucho. A mí no me dan las semanas para tanto, ni muchísimo menos. Quiero decir que tengo un fondo muchísimo más pedestre que él. Una semana de Vilas es una vida en poesía, de lunes a lunes. Y aquí está, es algo apasionante. Y además, Vilas se ha puesto un poco en el papel de Dios y ha creado en esta antología su poesía en 7 días, que ya es seguridad a uno mismo. Le ha dado tiempo a incluir inéditos, eso es ser más Dios que nadie, ¿sabes? Pero son muchos inéditos, no esos 3 o 4 que podemos meter los poetas cuando reunimos varios libros, bueno, 3 o 4 que es el barbecho y lo poco más que quedó, no, él mete muchísimos inéditos, con lo cual vais a ver revelada de nuevo la poesía de Manuel Vilas en otro sentido, en otro aspecto. Y ahí me gusta mucho el mundo de Vilas. Me gusta desde antes de conocer a Manolo, y lo conozco desde hace ya 20 y algún años, pero me gusta mucho su mundo, porque a veces es mejor que el de ahí afuera, porque como decía Manolo Vicén, cosa que me divierte enormemente, Dios creó el mundo en 7 días y esa prisa se nota. Claro. En Manolo no, en Manolo hay una trabazón, eso es y estamos además todos de acuerdo, no es una falta de respeto, la verdad. Y sin embargo la poesía de Vilas tiene toda esa carga de lo bien hecho, de lo bien trabajado, de lo bien madurado, de lo bien macerado, de esa voz que se lanza un poco más allá de la vida y que desde ahí va abriendo nuevas trochas y nuevas sendas, ¿no? Además en la poesía de Vilas hay algo que parece una obviedad y además parece un lugar común, pero es que es cierto, los lugares comunes generalmente suelen ser verdad. Y es que tiene voz propia y tiene velocidad, que no prisa. La poesía de Vilas es enormemente veloz por intuitiva, pero no tiene prisa. Y eso a mí me gusta mucho. La gente sin prisa, porque la elegancia es lenta. Y eso me gusta enormemente. Bueno, además Vilas dice el mundo con una palabra limpia. Y eso es algo muy de agradecer, sobre todo a los poetas que venimos de una tradición distinta a la de él, que es más irracionalista. Cuando ves que alguien con las palabras con las que tú anuncias que vas a hacer el desayuno te ha hecho un gran poema, mientras tú estás buscando, palabras esdrújulas por todos lados, pues claro, te da mucha envidia, ¿no? Y es un poeta tremendo, con algo de tremendismo, y es un poeta del amor, de los que saben cómo se abulta el corazón, ¿no? Cuando se habla del amor, y habla de amor compartiendo asombro, que eso es muy hermoso. Es decir, los grandes poetas que hablan del amor son los que comparten el asombro del amor, no su ciencia, ni su química, ni su sabiduría, sino sencillamente el asombro. Bueno, esta antología, Una sola vida, es, como ya ha dicho María Paste muy bien, es una autobiografía. Y eso parece también una obviedad, porque ya decía Octavio Paz que la biografía de un poeta son sus poemas. Bueno, no siempre. Hay poetas muy bien enmascarados, hay poetas muy miserables, capaces de hacer versos espléndidos, pero que su biografía es absolutamente miserable. La biografía de Vilas, su autobiografía en estos poemas, es realmente luminosa y es puro Manolo. Y yo le llamo, si él me lo permite decirlo en público, pero en privado le llamo Manolazo, porque es mucho más que Manolo, es el gran Vilas, ¿no? A mí eso me gusta mucho. Y es una autobiografía esta fuerte, es lúcida, es irónica. Es muy difícil ser un gran poeta con ironía. Es muy, muy difícil. Yo creo que si hacemos un rastreo, sobre todo por la literatura hispánica, no hace falta irnos más allá de todas las cosas porque no hablo idiomas, pero entonces si nos hacemos un barrido por la literatura hispánica, desde Quevedo hasta Manuel Vilas, realmente existe, y no es pasión de amigo, es que existe de verdad una senda y un camino que alguien tendrá que hacer algún día, que es el camino de los grandes poetas profundos, a veces destrozados, pero que no por eso reniegan de su ironía, ¿no? Es decir, la avería también puede ser una gran forma de desalojar una ironía extraordinaria, lúcida y muy, muy apasionada, ¿no? Bueno, pues aquí hay ironía. Uno puede leer los poemas de Manolo y no reír, que es un pelín vulgar, sino sonreír, que la sonrisa siempre tiene una
profundidad mayor que la risa, ¿no? Bueno, digo que es una poesía irónica y a la vez es una poesía emocionada. Y aquí en esta antología, que es lo que importa, aquí están todos los Vilas de Vilas, incluso aquellos que todavía no conocíamos, porque hay mucha buena arqueología. Cuando digo buena arqueología, no es que haya habido poemas que haya que meter para hacer más lomo, es que hay poemas que nos dan el esqueleto de aquel primer Vilas que nosotros conocimos, pero que todavía le quedaban ecos y destellos en un cajón, ¿no? El hombre que viaja en los poemas hace un viaje de dentro a fuera, que es como la poesía se vive, que es un viaje al encuentro. Y la poesía es un voy contigo. Y esta poesía es una forma de ir con nosotros, ¿no? de ir con quien lee. Y así inicia el poeta la expedición de fuera adentro, que es la aventura más salvaje que hay, ¿no? Bueno, pues insisto en que me gustan mucho los poemas de Vilas, los que conozco, y los transformados, que también hay mucho ejercicio de transformación. Me ha gustado ver que todavía hay poemas que hablan de pesetas. Eso nos convierte en terriblemente hombres del siglo XX. Me gusta muchísimo, porque yo llevo relojes de cuerda y cosas de esas, y no me llegan los WhatsApp. Bueno, pues eso. Pero hay uno que para mí tiene una carga especial. Hay un poema, hay muchos, pero hay uno que tiene una carga especial, que yo espero que lo lea aquí, que explique él por qué es para él también importante, según creo. Para mí sí lo es. 974-310439. Es un teléfono fijo. Bueno, en una sola vida, cada día de la semana tiene un tema, o tiene un lema, y eso hace también orgánica esta antología, que es más que una antología, porque trae, como digo, otros Vilas del pasado y nos enclavija mejor al Vilas de la hora, y convierte a Vilas, como los pura sangre, en un caballo que también sabe escapar de sus propias crines, ¿no? Bueno, pues Manolo Vilas es un poeta necesario, que es lo que yo he venido a decir aquí hoy, la verdad. De la escritura de Vilas cualquiera sale energizado, cosa que es muy importante, salir energizado de la poesía. La poesía no es un territorio para salir de ahí un poquito más amortiguado, sino para salir muy hacia arriba, muy hacia adelante. Y a mí me entusiasman los poetas que zarandean, y Manolo zarandea, y este libro es un mapa y también, felizmente, es un extravío, y con ustedes, Manuel Vilas. Qué bueno. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Lola, María, todo el equipo de Random, Laura, que, en fin, estoy felicísimo. Y me gusta mucho tu camisa amarilla. Ordesa, color Ordesa. Ordesa Amarilla, la vida. Ordesa era amarillo y aquí es el amarillo, que es un color que hay que reivindicar porque el pobre está un poco tocado de ciertas desgracias, ¿no? Y estoy muy contento de estar con Antonio, que siempre me acompaña Antonio en todas partes. Y hoy no has hecho alguna de esas cosas, porque Antonio es un maestro haciendo... En las presentaciones suele hacer sintagmas y metáforas maravillosas que yo me apunto. Está todo anotado. Está aquí todo, está aquí todo. Es el amo, domina el género de la presentación literaria, lo domina perfecta. Además lo ha elevado a categoría artística, ¿no? Porque yo he estado en muchas presentaciones de Antonio y crea como poemas a propósito de los libros y genera metáforas preciosas, ¿no? O sea que, encantado de estar aquí, pero me tendrás que preguntar algo. Sí, claro. Primero saluda y cuenta lo que te has contado y luego otro. Él ha dicho una cosa que me ha encantado, lo de la semana, ¿no? También yo pensaba cuando escribía el libro, porque el libro está organizado en 7 capítulos, que cada capítulo es un día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Bueno, en realidad la idea estaba basada, hay una canción de Lou Reed que se titula Satellite of Love, en donde habla que hay dos, es una historia de amor en donde cada día se están, el lunes, martes, miércoles, jueves, el lunes y el martes estoy con no sé quién, el miércoles y el jueves estoy con tal, el viernes y el sábado con otro. Es decir, es una semana de amor en donde cada 2 días el amante cambia de enamorado, ¿no? A mí esa canción que llevo escuchando desde que tenía 14 o 15 años, siempre se me grabó por la parte erótica festiva que tenía, ¿no? De alguien que contaba una historia de su vida amorosa a través de una semana en donde cada día o cada 2 días estaba con un amante, ¿no? Y entonces se me ocurrió organizar el libro en una semana, es decir, en 7 capítulos y que cada capítulo fuese un día de la semana.
está también la idea bíblica que acaba de decir Antonio, porque además cuadra bien, porque el último poema, el domingo, el final del domingo es un poema en donde yo me muero, que yo quería... De descanso. Sí, a mí que la muerte me parece un horror y me parece una enorme putada, porque te quita de algo que para mí es fundamental, que es la fiesta de la vida y que está presente en todo el libro. Yo soy un gran vitalista, o sea, en realidad la mayoría de la gente ama la vida, la mayoría de la gente está enamorada de la vida. Yo estoy enamorado de la vida, pero mi desgracia es que no me basta estar enamorado de la vida, sino que luego tengo que ir y contarlo y escribirlo, ¿no? Entonces, claro, esto lleva esfuerzo, ¿no? Muchas veces, ahora ya que me he hecho mayor, no viejo, sino mayor, muchas veces pienso, pero si este enamoramiento tan brutal que tengo yo de la vida, no haría falta contarlo, ¿no? Pero no me siento, a ti te pasará igual, ¿sí? Esa es la maldición de quienes nos toca vivir, estar ferozmente enamorados. Yo estoy enamorado de todo lo que veo. O sea, a mí los seres humanos, los animales, las nubes, las calles, los semáforos, los coches, las casas, el metro, todo me parece un milagro y todo me parece fascinante. Entonces yo estoy todo el día... Soy un místico, entonces estoy todo el día enamorado de todo. Todo me parece ferozmente bello, un milagro. O sea, entonces, ¿qué hago yo? Claro, llego a casa abrumado con tanto amor, ¿no? Entonces, me siento ahí, ¿qué hago yo con tanto amor? Con tanta adhesión, porque es adhesión a la vida, ¿no? Entonces, porque claro, ¿cómo puedo ser yo? El legado, hay un poema que yo hablo de la salud, hay un poema que yo estoy obsesionado ahora con la salud, en tanto en cuanto la salud es una herencia de tu padre y de tu madre. Sí, yo el día que dejé de fumar dije, yo dejé de fumar en el año 95, dije, ahora que he dejado de fumar voy a respetar los órganos que heredé de mi padre y de mi madre, porque estaban nuevos. O sea, mi padre y mi madre me dieron pulmones nuevos, corazón nuevo, lengua nueva, garganta nueva, esófago nuevo, y eso es una gran herencia, estaba todo nuevo, ¿no? Y de repente vi que la salud también es un acto de amor. Hay un poema que habla de eso, ¿no? Bueno, no sé a dónde iba. El caso es que mi escritura brota de esa poderosísima adhesión sin límites a la vida, ¿no? Y por eso se titula Una sola vida. También había otra cosa que es importante recordarla, que yo quería comunicarle al lector la idea del tiempo. Esto evidentemente llevamos 2000 años de literatura y filosofía que reflexiona y seguiremos reflexionando sobre el tiempo, pero yo pensaba que el tiempo abstracto es decir, cuando hablamos del tiempo, cuando los filósofos hablan del tiempo, Heidegger o Sartre y tal, hablan de una manera muy abstracta. Incluso nosotros, incluso los historiadores hablan pues de un siglo o una década o medio siglo, o nosotros incluso tenemos dificultades para pensar un solo año de nuestra vida porque nos parece demasiado tiempo. Y vi que la unidad de la semana, que es una idea del tiempo muy humilde, pero sin embargo muy fácil de comprender, porque todo el mundo comprende la semana, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, este lunes tengo que hacer tal cosa, el jueves tengo que hacer tal otra y tal. Y quería comunicar el tiempo de una manera humilde, como es la humildad que hay en una semana, ¿no? Así, el tiempo, la idea del tiempo, la eternidad, no sé qué, todos somos... Entonces, por eso utilicé el símbolo de la semana para colar allí la idea de la temporalidad, ¿no? De una manera sencilla y elemental, ¿no? Y eso me gustó, ¿no? Y luego, claro, empecé a dedicar... luego también vi que había días muy desgraciados, ¿no? Por ejemplo, el lunes es un día muy desgraciado, porque el domingo por la tarde también es otro día muy desgraciado, el viernes es mejor y tal. Bueno, pero yo lo que hice fue adjudicar a cada día de la semana un contenido fundamental de mi propia vida, ¿no? El lunes es juventud y rebeldía,
que es, claro, yo cuando empecé a escribir poesía yo era un hombre muy feroz, ¿no? Yo era, como todos los jóvenes, tenía una era muy iconoclasta, era muy revolucionario, muy rebelde, muy punky. El martes ya se titula Un hombre de 40 años, ya es un paso hacia adelante. El miércoles, que es el quicio de la semana, en el libro está dedicado a mi familia y está dedicado a mi padre y a mi madre, y también algunos poemas a mis hijos. Entonces de repente el miércoles el lector verá que este señor ha encontrado un quicio en su vida, pues de la juventud y de los 40 años su quicio es la familia. El jueves se titula La alegría, que ahí son los poemas explosivos de festividad, de adhesión a los triunfos de la vida. El viernes es un día dedicado a la historia, porque hay muchos poemas en donde yo pienso en la historia, lo que nos ha tocado vivir. El sábado ya es un día más complicado porque ya aparece el hombre de 50 años, ya lo estamos acercando. Y el domingo es una conclusión general que se titula Todos los colores del mundo y es una especie de resumen final de todo el libro, ¿no? La idea de una sola vida es muy importante porque, claro, en el capitalismo en el que hay muchos poemas dedicados al capitalismo, que a mí me obsesiona muchísimo, porque a mí me gusta saber, yo quiero saber cómo es la época en la que vivo, ¿no? El capitalismo no es tan sencillo, o sea, muchas veces, a veces me incomoda un poco la condenación irreflexiva o inmediata y urgente del capitalismo, porque el capitalismo también es una comedia, ¿no? Y a mí me gusta dibujarlo en sus puntos de comedia, y hay muchos poemas allí. Hay uno que se titula Capitalismo, precisamente, y describe distintas escenas donde el capitalismo está visible, ¿no? Y hay una, por ejemplo, en donde dice, ¿dónde está el capitalismo? Se ponen unos amigos que están tomando unas copas en un bar y de repente hay que pagar y todos se hacen el longuis a la hora de pagar. Y entonces dice el poema, allí está también el capitalismo, ¿no? Entonces, quiero decir que me gusta explorar esa zona, todos los sitios más oscuros donde el capitalismo está. Y la idea de una sola vida. Entonces, fíjate, yo pensaba, digo, de repente a ti se te queda, veo ahí un smartphone, todos tenemos el smartphone y tal, de cada 2 o 3 años el smartphone se te queda viejo. Tú vas a la tienda, al Movistar o a Vodafone o lo que sea, y ahí te está esperando un smartphone nuevo. El señor o la señora que te atiende dice, no se preocupe, le vamos a trasladar todos sus datos al nuevo smartphone y tal, y tú dices, oh, qué bien, voy a gozar de un nuevo smartphone con todo lo que yo tenía y voy a tener uno nuevo, ¿no? Y así con todo. Si se nos acaba en el capitalismo, si se te acaba la botella de vino, automáticamente el camarero te trae otra, el coche se te ha hecho viejo, te puedes comprar otro coche. Pero claro, cuando tu vida se hace vieja y entras en un hospital y tal, y ya la cosa se pone mal, no viene un médico y te dice, no se preocupe usted, a usted le quedan 3 meses de vida, pero tenemos una vida suya nueva abajo en el almacén que se la vamos a traspasar y con todos los datos de su inteligencia y de su voluntad y de su memoria, ¿no? No, esto no ocurre. Entonces, ¿por qué no ocurre? Porque tienes una sola vida. Entonces ese es un eje filosófico que vertebra el libro, ¿no? La idea de que todo lo que no vivas, no lo vivirás nunca. Eso tiene también una traslación de carácter sociohistórico que a mí me importa mucho y que antes lo estaba hablando con Manuel Fuentes, que es la siguiente. Si tú vives en un tiempo que tiene que ver también con una cita de Kafka. Kafka decía que la alegría era una obligación del ser humano, era una obligación. Entonces, de repente en estos momentos, en 4 o 5 años, el mundo se ha vuelto turbio y triste, y un ciudadano, pues, responsable y bondadoso, tiene que comprender y intentar mejorar ese mundo, ¿no? Tiene que por lo menos recibirlo desde su sensibilidad, pues desde el virus, la guerra de Ucrania, y ahora que se recrudece,
o la inflación, los problemas económicos y tal. Pero si todo ese terror del mundo invade tu vida, invade tus ganas de ser feliz, tus ganas de disfrutar de la vida, tu vida pierde, tu vida está perdiendo. Entonces yo creo que una de las obligaciones morales de la poesía es la defensa acérrima y radical de la alegría de vivir pese a lo que esté pasando fuera y en medio de las llamas y en medio de la destrucción y en medio de cualquier desgracia colectiva. Te has cargado 2000 años de poesía, así, pero vamos, de un plumazo, se nos pasó por encima de 2000 años de poesía. Entonces, pero esa obsesión tiene que ver con que puede ser tildada de individualismo, es muy whitmaniana. Yo cuando iba por ahí enamorado de la vida y tal, repartiendo amor por todas partes, cuando me encontré con la poesía, porque yo leía a Whitman cuando tenía 20 años y no me pareció que no entendía yo que es un tipo tan feliz y tal, esto no lo entendía, ¿no? Yo era más de Baudelaire, de las cosas más malditas, más radicales. Pero cuando vi que a Whitman le pasaba lo mismo que yo, pues yo me sentí muy acompañado, ¿no? Entonces por eso me sentí muy acompañado y bueno, pues a este le ha pasado igual que a mí, ¿no? O sea, este de repente ha sentido una adhesión brutal con todo, pero es que claro, es que es muy importante porque esa exaltación de la vida es que ¿a qué demonios has venido aquí? O sea, cualquier ser humano se tiene que hacer esta, pero la poesía sirve para que un ser humano se haga preguntas. Si tú, ¿a qué demonios has venido a la vida? O sea, ¿para qué te ha traído tu padre y tu madre aquí? ¿Para qué te han traído? Sino para que conviertas tu vida en una fiesta elevadísima de belleza, de libertad, de placer, de gozo, de maravilla, ¿no? De una entrega constante a la maravilla. Entonces, eso es lo que yo he querido contar en este libro. Pero es que Manolo Vilas es el único poeta capaz de hacer... El micro, Antonio. Digo que Manolo Vilas es el único poeta capaz de hacer bueno un periodista. Tú no tienes que hacer nada. Manolo, quedas como un periodista cojonudo. No, claro, tú hablas de la alegría de vivir y de toda esa maravilla, pero a mí el libro que me está llamando desde hace un rato es José Antonio Primo Rivera. Claro, lo estoy viendo aquí, lo tengo ahí. Digo, joder, luego he bajado y es verdad que está Orlando Figes, está Cortázar, pero claro, lo primero que miro es José Antonio. Y tú hablando de la alegría y dispensar Sí, yo hablando de la alegría y tú viendo a José Antonio. Hay un choque de intereses, el mío inducido por la mirada y el tuyo real. No, oye, a mí me gustaría mucho que... Lola, quitas el libro de... No, tiene que haber... Es del grupo Random House. Pero es verdad que yo estaba mirando que dice, pues, que damos la vida, damos la vida, cada vida. Bueno, me interesaría mucho saber cómo se ha hecho la labor de rescate de los inéditos, porque claro, los inéditos no responden a un libro inédito, no. Responden a etapas distintas de tu vida, que creo que es la eterna novedad de este libro de poemas, los inéditos de Vilas. Los demás, quienes no los conozcáis, probablemente los vais a disfrutar, quienes los conozcáis, redobláis el entusiasmo. Pero los inéditos siempre es como esa especie de patrón oro que uno busca en las antologías de los poetas a los que admira y respeta. Y en este caso, como he dicho antes, hay tantos, que hay un gran caladero de inéditos, pero ¿cómo ha sido rescatarlos, reconfigurarlos, no sé si para el libro? Bueno, yo tenía bastantes inéditos escritos en el último año, desde que publiqué Roma, año y medio, que iba escribiendo, en fin, iba acumulando inéditos y tal, y me apeteció que estuvieran aquí todos, ¿no? Pero ordenados de una manera muy instintiva. Muchas veces intento racionalizar la manera de trabajar de yo creo que a ti te pasará también, es un instinto que tienes, ¿no? Es muy difícil racionalizar el instinto. También les pasa a los músicos, ¿no? Es decir, esto se toca así, y ya está. ¿Y por qué se toca así? Pues porque se toca así. Y con los libros, pues, ¿por qué este poema está aquí? Pues porque queda bien aquí, claro, pues se puede racionalizar, pero ya te conviertes en un teórico de la literatura, si empiezas a decir, pues este poema está bien aquí, junto a este otro, no sé quién es, y de repente juntas un poema que fue escrito hace 20 años con uno que acabas de escribir ahora, porque hay algo, y tú por instinto lo ves, ¿no? Y todo el libro está escrito, yo soy una persona que más que muy listo no soy, lo que sí tengo es instinto.
heredado de mi madre. Mi madre lo hacía todo por instinto, era su manera de entender. Entonces es un libro organizado desde el instinto de vida. Me pasó organizando los poemas, o sea, cuando vi los poemas antiguos, me produjo los poemas de la juventud, los poemas escritos en los años 90. Hay una cosa que tú has dicho que a mí me pasó, que me causó enorme melancolía, fue encontrarme los poemas que estaban escritos en pesetas, porque este libro está lleno de dinero, o sea, y de precios de las cosas. A mí me obsesiona el dinero, como a todos los que estáis aquí. No os hagáis los... Hay unos más que otros. Claro. Sí, pues muchas veces dicen, oye, pero ¿por qué tus libros parecen un catálogo de precios? Digo, bueno, es que porque la vida es un catálogo de precios, ¿no? Entonces al ver algún poema escrito en pesetas sentí una melancolía brutal. Digo, joder, qué viejo me he hecho, ¿no? Porque claro, hay mucha gente que ya no sabe qué son las pesetas, ¿no? Gente que los millennials, mis hijos no saben qué son las pesetas, ¿no? Mantuve, lógicamente hubiera sido cutre, o sea, hubiera sido pasarnos de pesetas a euros, ya hubiera sido, aparte que hubiera sido más ridículo, porque si utilizas el cambio de esto, hubieras dicho, pues este tío, eso valía una mierda, o sea, estaba tirado de precio, ¿no? Pero sí, luego lo que sí hice, yo, por ejemplo, hay poemas hay un poema que se titula Para arriba. Hay un poema que se titula La tumba de Jim Morrison en París, que es uno de los poemas de cuando yo era joven, de los que más quiero, que es un poema del año 91, 92, en donde prácticamente está idéntico a como yo lo escribí. Creo que no lo cambié nada. Otros poemas cambié algún adjetivo, de poemas de los años 90, porque claro, sabes que pues nosotros los poetas cuando empezamos a escribir estamos muy determinados y muy presionados por lo que hemos leído y por utilizar un lenguaje. A veces nos vamos a la pedantería. Cuando uno tiene 20 y tantos años, pues se va a la pedantería. Yo me acuerdo que había un poema mío donde había un poema escrito con 30 años que aparecía la palabra fútil, el adjetivo fútil. Digo, cuando lo vi dije, joder, me entraron ganas de abofetearme a través del tiempo. Decir, pero ¿cómo nadie te dijo cursi, idiota, imbécil? ¿Pero dónde vas con la palabra fútil? ¿No? Se lo dije yo a mí mismo, claro. Y evidentemente cambié esa palabra, ¿no? En vez de fútil puse inútil, que era la palabra que había. Entonces, algún cambio de ese tipo sí que hice, ¿no? Que era simplemente pues arreglarle un poco la ropa al poema, ¿no? Pues ponerle unos pantalones skinny allí donde había un pantalón con pata de elefante, pues yo le puse un skinny, ¿no? Cosas así. Haces cosas fantásticas con los poemas. Oye, luego hay un aspecto de tu escritura que no es muy habitual verlo en todos aquellos o aquellas que hacen a la vez poesía, una obra en poesía y una obra en narrativa, que es cómo el mundo de la poesía en este caso y el mundo narrativo tiene una convergencia muy clara. Es decir, son mundos que aunque tengan distintas formas de ser afrontados, cuando uno lee una novela de Vilas o cuando lee un poema de Vilas, da igual porque el mundo Vilas está ahí. Y eso no es fácil. Es decir, creo que tiene que ver con la autoridad del escritor, el temperamento de un escritor capaz de no avergonzarse de que el poeta suene en un momento dado en su novela o que el novelista suene en uno de sus poemas, ¿no? Es decir, no se huye de uno mismo. Pues Antoñito, prepárate porque tú ya has escrito novelas y lo que le puede pasar a un poeta que escribe novelas es lo siguiente, que los poetas te digan, Antonio Lucas, sí, los poetas, sí, escribe poemas, pero donde es bueno es como novelista. Y los novelistas, cuando tengan más novelas, digan, Antonio Lucas, sí, es buen novelista, pero donde resplandece es en la poesía. Te voy a contar en eso, ahora sí que es una anécdota que tiene que ver con eso, pero con flamenco, que sabes que es una de mis pasiones. Quería demostrarse como cantador flamenco Curro Romero. Y, Rafael de Paula. Quería demostrarse como cantador flamenco Rafael de Paula. Y se presenta un día a través de unos amigos ante Manolo Caracol. Ni más ni menos que Caracol, que era Dios. O sea, comparado con Caracol, ni camarón. Total,
que el hombre pues se pone allí a las 3 o 5 o 7 de la mañana a cantar cuando le dieron turno, sus 2 cositas, un fandanguito, una soleá, y esperando el dictamen que, como era torero, pues esperaban que fuera indulgente por parte de Manolo Caracol. Y dice, bueno, maestro, ¿qué dice? Tú, a torear. Ese es un tema que es muy divertido en el ejercicio profesional de la literatura española, esa división entre poesía y narrativa. Yo muchas veces he explicado, a mí hay una imagen que me gusta mucho, que es la de pensar que la literatura es una gran mansión, ¿no? Que es la gran casa de la literatura, donde hay distintas estancias y distintos apartamentos y tal. Evidentemente hay un salón de 300 metros cuadrados, bueno, de 200 metros cuadrados, es el más divertido, donde más copas hay, donde hay más camareros, donde la gente se está riendo todo el rato, que es el de los narradores. Pues los novelistas hay que reconocer que se lo pasa muy bien, tú lo sabes, ¿no? Que tú te vas cada vez... Yo os veo. Cada vez te vas más con los novelistas porque se ríen más, están contando, no hablan de literatura, hablan de dinero. En vez de literatura hablan de dinero y cosas así. Luego vas andando por la casa y ves, pues yo qué sé, de repente entras en un cuarto y ahí están los cuentistas, y ahí tienen una estatua de Borges en el medio, y están ahí, ya están más meditabundos y tal. Luego entras otra que están los columnistas que hacen literatura en los periódicos, estos también son muy divertidos y tal. Y luego hay unos aposentos que son como capillas, donde están los poetas, que están rezando y están ahí en actitudes más sanjuanistas, más íntimas, y luego están los filósofos, los ensayistas y tal. Pero todo es una enorme casa en donde tú puedes pasear y verlos a todos, ¿no? Como formando, viviendo juntos, ¿no? Porque todos trabajan con la misma cosa, que es las palabras. O sea, un novelista trabaja con palabras, un poeta con palabras y un articulista con palabras. Yo, por ejemplo, hay una cosa, la relación entre novela y poesía, por ejemplo, yo enseguida noto cuando un novelista no lee poesía. Esto se nota enseguida. Cuando un novelista no ha leído un poema en su vida, o es refractario a la poesía, este novelista va a caer en clichés seguros. O sea, va a adjetivar con clichés, y va a describir con clichés, ¿no? De la misma manera, cuando un poeta se niega, porque hay muchos poetas porque tú lo sabes, que son extremadamente puros y piensan que la narrativa les va a contaminar sus elevadas vidas, entonces se niegan a leer narrativa, y eso hace que escriban una poesía a veces poco precisa, poco concreta, demasiado abstracta, que no vislumbre los sentimientos y las cosas humanas con muchísima claridad. Quiero decir con esto que si un narrador lee poesía sale beneficiado, y si un poeta lee narrativa sale beneficiado. Yo creo que sería un momento estupendo para escuchar algún poema, porque si no vamos a parecer demasiado novelistas. Lo que pasa es que el poema que tú quieres que lea esa era una es un sugerencia. poema que va a bajar los biorritmos de todas estas personas que están aquí, y igual no se compran el libro. Ese no, otro. A ver si sería terrible, porque María Frase entonces dirá, pero bueno, ¿esto qué es? Esto se trata de dinero y tenemos que vender mucho hoy. Y a ver si vengo ya a decir que es un poeta Red Bull, y ahora terminamos con un té verde. Es que el poema que es uno de los grandes poemas del libro, pero yo pienso que ese poema que ha dicho Antoñito, que es él me llama Manolazo y yo le llamo Antoñito. Aquí para todos. Entonces ese es el poema que yo escribí a la muerte de mi madre, y ese es un poema que yo os recomiendo que lo leáis en la intimidad de vuestros hogares. Y voy a leer uno un poco más festivo, que también habla de dinero. Y habla también de una cosa que en este libro hay un montón de coches. Hay coches, hay hoteles, hay casi una geografía, está un montón de ciudades, de países. Muy pop. Sí, es muy pop, Sí, es muy enciclopédico en alguna medida. Pues sale Aragón, que es de donde yo soy, sale mi pueblo,
O sea, quiero decir que no soy de esos poetas que se van a Nueva York y ya están todo el día escribiendo. No, yo, o sea, para mí hay... O sea, que eso también es patético, ¿no? Sí, porque vive, yo qué sé, en Getafe, se va a Nueva York y está todo el día hablando de Nueva York. Pero tú eres de Getafe, o sea, entonces yo de pequeñito ya me di cuenta, digo, coño, vale, me voy a Nueva York, escribo un poema a Nueva York, pero también tendré que escribir de mi pueblo, ¿no? Entonces, porque para mí la ciudad más importante del mundo es mi pueblo Barbastro y después Nueva York. Entonces voy a leer un poema de la primera parte de Juventud y Rebeldía, que es un poema dedicado a un coche que yo tuve, que iba muy bien, que era un coche maravilloso. Yo, por ejemplo, ahora tengo un coche que tiene 16 años y que por ahí, mi padre desarrollaba, esto tiene que ver con la herencia paterna. Mi padre era viajante de comercio y desarrollaba amistad con los coches que tuvo. Amistad, no, casi hermanamiento. O sea, los coches en mi casa eran como miembros de la familia. Los hijos heredamos muchas cosas de los padres, ¿no? Y esta especie de relación íntima con un automóvil yo la heredé de mi padre, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Mi padre en el año 70 se compró, en el año 70-71 se compró un SEAT 124 y estaba muy contento el hombre porque el SEAT 124 se había comprado. Pero a los 3 meses la SEAT sacó en el mercado español el SEAT 1430. Entonces mi madre vio el SEAT y le estaba todo el día diciéndole a mi padre, pero ¿por qué no te esperaste 3 meses? Porque es que valía 5.000 pesetas más y fíjate, tiene 4 faros y es mucho más bonito. O sea, los faros, o sea, cada vez que íbamos con el coche, con el 124 y nos cruzábamos con el 430, tenía 4 faros y el nuestro solo tiene 2 y todo el rato era así, ¿no? Hasta que mi padre ya se hartó y se quitó se vendió el 124 de segunda mano y se compró el SEAT 1430. Pero el hombre se sintió un poco como de haberle hecho, de haber traicionado al SEAT 124, ¿no? Y entonces yo me recuerdo que iba con mi padre de la mano por el pueblo, por Barbastro, y nos encontrábamos con el SEAT 124 que él había vendido a un señor, ¿no? Y entonces se lo quedaba mirando con tristeza y veía que el señor al que se lo había vendido no lo dejaba en la sombra, ¿no? Y decía, joder, este hombre lo está maltratando. Y encima está lleno de polvo. Y yo pensaba, que no era tonto del todo, que era un crío de 8 o 9 años, y yo no entendía eso. Digo, pero vamos a ver, si ya no es tu coche, pensaba yo, pues ¿qué te importa a ti que este señor pues lo deje al solo? O sea, me atacaba mi sentido de la razón, ¿no? Bueno, el caso es que esto viene a cuento a que yo también, como mi padre, he desarrollado una relación especial con los automóviles. Entonces, me pasó que este coche, que me iba muy bien, tuvo una avería. Fui al mecánico, el mecánico me dijo que la avería era la junta de la culata. Yo cuando oí la palabra junta de la culata me quedé, y luego habló también, había otra palabra que a mí me pareció profundamente poética, que era la palabra cigüeñal. O sea, de repente los motores de un automóvil estaban llenos de poesía, ¿no? Él me dijo que la junta de la culata era una reparación que costaba mucho, que costaba más de 1.000 euros, porque había, en fin, que era una reparación cara, que el coche ya tenía 12 años, que era viejo, y que sí, que vale, podía cambiar la junta de la culata, pero que a los 3 meses me iba a dar otro problema, y que dice, mira, lo mejor que puedes hacer es cambiarte el coche, llévalo al plan Prever, cuando esté al plan Prever, que te dan 400 euros, y es lo que te recomiendo, ¿vale? Me fui mohino a mi casa y tal, y a los 15 días de esto, yo conviví 14 años con un perro al que yo adoraba. Mi perro enfermó y lo llevé al veterinario, y el veterinario me dijo, mira, tu perro tiene cáncer de hígado, un cáncer de hígado galopante. Dice, se puede operar, es una operación costosa, el perro va a sufrir y a los 3 meses le saldrá otra cosa y no vale la pena, ¿no? Así que me dijo que lo
lo sacrificara. Entonces, claro, yo volví otra vez a mi casa más mohino todavía. Y entonces de repente tuve una epifanía, una iluminación rotunda, ¿no? Y entonces vi una cadena, es como si descendiera del cielo una cadena, vi el automóvil, el perro, y el tercero era yo, ¿no? Y el tercero ella, ¿no? Era yo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues voy a escribir, esto tengo que escribirlo, claro. Y escribí este poema. Y yo también quería, ya que me iba a despedir del coche, porque al final lo llevé al desguace, quería que mi coche hablara, ¿no? Y yo pensé, digo, ¿cómo va a hablar un coche? Es imposible que hable un coche. ¿Dónde puede hablar un coche? ¿Dónde puede hablar un coche? En la literatura. Es el único sitio, la literatura que nos acoge y nos da y convierte en realidad todas nuestras fantasías. Y entonces al final del poema, por fin, el coche habla. Y luego pensé, digo, coño, este poema, claro, la poeta, me van a pensar que soy un poeta extremadamente vulgar, un tipo que le dedica un poema a un coche, ¿no? Como, no sé, si fuese Garcilaso de la Vega se lo dedicaría a un caballo o algo más noble, ¿no? O sea, me vi muy vulgar, me vi muy miserable en la tradición poética occidental, muy poca cosa, ¿no? Entonces dije, ¿cómo soluciono yo esta miseria intelectual de dedicarle un poema a un coche? Digo, coño, pensé en el soneto más famoso de la literatura española, que es Amor constante más allá de la muerte, de Francisco de Quevedo. Y dije, bueno, pues vamos a elevar un poco el poema y utilizaremos un verso de Francisco de Quevedo dentro del poema. Entonces, dentro de este poema hay una citación de un verso de un verso de Quevedo del soneto Amor constante más allá. Y el poema, para que veáis que yo he estudiado literatura, empieza in media res. Es cuando yo llevo el coche al desguace, ¿no? Empieza el momento en que yo llevo el coche al desguace. Y claro, el poema, yo pensaba, ¿cómo titulo este poema? Pues lo tengo que titular como con la matrícula que tenía, ¿no? Y entonces se titula, lo tenía el coche, que era HU4091L, que era cuando hace ya unos años, podías saber a través de la matrícula de dónde era el señor o la señora que conducía el automóvil. HU4091L. Un poco de agua. Adiós, hermano mío. La grúa fúnebre te conduce al infierno del desguace. Majestuoso vas hacia la destrucción subido en una grúa roja, como si fueses Luis XVI camino de la guillotina y yo detrás. Pareces un rey. Soy el único que ha venido a tu entierro. Te he querido. Rezo por ti un Padre Nuestro y un Ave María. Rezo por ti y me conmuevo. Eras el mejor. Y lo que vivimos juntos y las ciudades que pisamos y las carreteras secundarias y los pueblos y los mares que vimos y los parkings subterráneos y los túneles helados de las carreteras de montaña con afiladas estalactitas a la entrada, amenazando nuestra milagrosa inocencia, y los mendigos en las avenidas pidiendo en los semáforos en rojo, y lo que nos amamos en la oscuridad de las autopistas, fundidos en un solo ser, confundida tu carne con mi chapa. Me salvaste de la lluvia ácida y de la nieve sin ángeles. Con tu aire acondicionado que está intacto después de 12 años, impediste que me quemara vivo en los veranos españoles. Ese aire frío que me subía por la pierna. Y eras blanco. Porque la santidad y el amor industrial y la velocidad son blancos. Y cómo me gustaba tocarte las marchas. Y cómo te ponía la quinta. Y qué caña te metías, Narciso,
que eras un narciso. Y ahora todo ha acabado. 268.000 kilómetros hemos estado juntos. Fuimos felices. Fuimos grandes y definitivos. Te doy un beso delante del chatarrero y de un negro que lleva un chorreante radiador en una mano. Te he amado más que a mis amantes, más que a mi perro, casi tanto, pero no tanto como al dinero. Bueno, no te enfades, tú también fuiste dinero y aún lo eres, y yo también soy dinero. Perdona que te humille haciendo recaer sobre tu hermosa tapicería, sobre tus ruedas, manguitos y válvulas que han gloriosamente ardido, la miseria de España. El plan Prever, 400 euros sociales. ¿Os molesta que hable de dinero o de tan poco dinero? Para la clase media, que ama la limosna. Tú que fuiste mi libertad, que me llevaste cerca del paraíso. Tú que me hablabas por las noches y me decías, hermano, qué bien conduces. Hermano, eres el mejor de los hombres. Muchas gracias. Pues yo creo que si queréis preguntar, pues claro, si queréis preguntar, si queréis leer otro más. Sí, claro. Pero voy a leer festivos sobre todo para que compréis el libro. Uno de amor, pero no de amor a un coche. Voy a leer uno, el que está sacado el título del libro, que es que se titula El Inmaduro, que no sé ahora dónde demonios está. 21. La página 21, sí. El Inmaduro es un poema que tiene que ver sobre... Mi madre decía que las personas que toman decisiones en la vida y luego se arrepienten o piensan que podían haber elegido otra cosa y tal, que eso era un signo inequívoco de inmadurez, ¿no? Y yo tuve en cuenta esta cosa que decía mi madre cuando escribí El Inmaduro, porque a mí me pasa, ¿no? De repente, bueno, lo cuento en el poema, El Inmaduro. Y aquí aparece además el verso que da título a la antología, que fue María Faste la que lo vio y la que yo no lo había visto, que efectivamente era un título estupendo para el libro. Me pasa siempre y duele y confunde, debe ser algo relacionado con la desesperación de vivir. Si estoy en Barcelona, me gustaría estar en Madrid. Si estoy en Zaragoza, me gustaría estar en La Coruña. Si estoy en La Coruña, me gustaría estar en la cima del Aneto comiendo setas venenosas bajo el cielo helado. Si voy al cine, en mitad de la película me entran unas ganas revolucionarias de estar en mi casa viendo la televisión. Si estoy sentado en el sofá viendo la televisión, me gustaría estar muerto y enterrado en el cementerio, contando los días que faltasen para la resurrección de la carne. Todo me persigue. Ciudades, cines, casas, cementerios. Si estoy con amigos, preferiría estar con amigas. Si estoy con amigas, me gustaría estar con enemigas. Si estoy con enemigas, me gustaría estar en casa durmiendo la siesta. Si me compro unos zapatos con cordones, cuando salgo de la tienda y ando por la calle, empiezo a envidiar a todos aquellos que llevan zapatos sin cordones. También me pasa con las camisas, las cazadoras, los pijamas y las sandalias en el verano. Y también con las vías. Si me pienso abogado, preferiría ser médico. Si médico, sacerdote. Si sacerdote, hombre casado y con 7 hijos. Si casado, soltero. Si soltero, viudo muy apenado. Si viudo, monje. Si monje,
matador de toros, estés donde estés, no has acertado por completo. Siempre hay algo más barato y mejor por ahí. Siempre hay vistas desconocidas en el acantilado de la vida. Me está matando esto de vivir una sola vida. La gran muerte de vivir en una sola forma. Voy a leer uno, ya con este termino, ya no doy más la vara. Voy a leer uno que es muy incorrecto, que es sumamente incorrecto, pero yo creo que aquí no hay policía. No hay policía. Es incorrecto, pero ¿qué le vas a hacer? Yo soy muy buena persona, pero el poeta que hay en mí es un poco... Entonces este poema se titula Amor, y este poema, aquí es que lo quiero leer porque hay otra cosa, hay otra parte de construcción literaria del libro, que es la aparición de... Bueno, hay otra cosa que ha dicho Antonio que también hay que recordar, que ya la estáis viendo, que es que en mi poesía hay... A ver, yo he intentado que... Para mí el humor es fundamental en la vida, ¿no? Yo sin sentido del humor no podría vivir, me volvería loco, ¿no? Yo entiendo el humor como un lugar de encuentro con los demás, ¿no? Yo creo que el humor es amigo de la tolerancia, es un sitio en donde los seres humanos pueden entenderse mejor, ¿no? Es un sitio de fraternidad, ¿no? Es un sitio también de algo muy importante, es un sitio en donde se cuestiona la gravedad, la solemnidad, y se cuestiona el poder, cualquier tipo de poder, y se cuestiona algo que a mí me gusta mucho cuestionar, que es la obediencia, ¿no? Porque yo cada día soy más desobediente y creo que debemos ser desobedientes, ¿no? Que esto está muy bien. Y entonces, bueno, hablando del humor, en mi poesía hay algunos poemas en donde aparece un personaje que se llama como yo, que se llama Manuel Vilas, y aparecen varios poemas. De repente te encuentras, estás leyendo el libro y te encuentras que hay un personaje que es el nombre del autor. Y este se titula Amor. Yo viví muchos años en Zaragoza, y aquí en este poema, las calles que salen en este poema, ya, me hace una foto yo, Ana, me voy a poner más guapo. Hay calles de... Las calles que salen son de la ciudad de Zaragoza. Amor. Una mañana Manuel Vila sacó todo su dinero de los bancos. Fue a las cajas de ahorro, fue a las compañías de seguros, vendió su coche, anuló su plan de pensiones, se lo llevó todo en efectivo, un buen fajo de billetes calientes. Qué bien, dijo, qué fuerte. Y todos los empleados y los directores querían disuadirle, pero Vilas tenía unas ganas infinitas de pasarlo bien. Y luego se fue a ver enfermos, a ver emigrantes, incluso se fue a las cárceles. Quería ser un santo espectacular, tenía esa marcha, tenía esa gran ilusión. Quería ser Cristo, Lenin, San Pablo. Quería ir más allá del orden, de la naturaleza y de la vida. Recorrió la ciudad de Zaragoza repartiendo dinero. En Conde de Aranda dio 1000 euros a 3 árabes que le besaron los pies y las manos y se arrodillaron. En el barrio de Delicias, en la calle Barcelona, dio 300 euros a una negra africana. Y ella quería comerle el sexo al buen Vilas. Pero Vilas dijo: no, nena, hoy soy un santo, hoy soy San Vilas, consérvate para tu marido, él te necesita y yo os bendigo, anda nena, ve en paz. Y Vilas se echó a reír. Fuego, qué fuego más grande. Y siguió repartiendo. A una vieja china de un todo a 100 le dio 600 euros. Y la vieja le hizo una foto de 10 millones de megapíxeles y la amplió y la enmarcó y la colgó en mitad de su tienda con 2 velas debajo. A un vendedor de La Farola, ese periódico de los pobres,
Le dio 800 euros y el vendedor se echó a llorar y ardía como una vela en mitad de las catedrales antiguas. Vilas quería ser un santo, tenía esa marcha. Toda la mañana y toda la tarde estuvo quemando su dinero. Miró la atmósfera y se estaban abriendo los palacios celestiales. Estaba enamorado de sus semejantes. Nunca vimos a nadie tan enamorado. Bueno, pues yo creo que si queréis preguntar algo, ¿no? Bueno, yo solamente quería daros las gracias, Gran Vilas y Gran Lucas, y Gran Fasce también, a los tres, por esta maravilla, ¿no? Gracias por la militancia en la alegría, en el humor y en la poesía, sobre todo, ¿no? El activismo poético es necesario, más necesario que nunca. La seriedad se nos impone ahora con formas de corrección política y tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo de reírnos de determinadas cosas. Entonces, una tarde como esta, un libro como este libro, Una sola vida, que me gusta mucho el título, pero yo le habría puesto Una sola vida capitalista. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y a todos los que nos han seguido por Instagram. Muchísimas gracias. Muy bien.